Estamos en comunicación con Facundo Nehamkins, analista político y director de la consultora Opina Argentina. Facundo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, nada, te pedimos una mano para empezar a entender un poco mejor lo que pasa. Estuvimos hablando entre nosotros y nos cuesta entenderlo. Eh, y decíamos nosotros que es, digamos, es un panorama nuevo porque Milei es disruptivo y también impredecible, ¿no? A ver, yo qué noto con este tema. Eh, Cuando Milei llega a la presidencia, eh, por supuesto, no solo por la cantidad de votos, que fueron mayoritarios, por arriba del 50%, 51%, 56%, y eso hace que la mayoría de la sociedad acompañe parte importante de su agenda con la que llegó al poder. La mayoría de los temas en los cuales él trazaba la grieta entre quienes lo apoyaban y quienes estaban del lado de lo que él denomina la casta, quedaban mayoritariamente de su lado. De un tiempo a esta parte hay algunos temas de la agenda pública en los cuales cuando el presidente traza la grieta o traza la línea divisoria entre quienes lo acompañan y quienes no lo acompañan, la mayoría queda del otro lado. Bueno, eso es una novedad en la escena pública, ¿no? Eh, Hay dos temas que estuvieron en la agenda pública los últimos 60 días, que me parece que son los más significativos, que es el tema jubilados por un lado y el tema financiamiento universitario, que bueno, esa es la marcha que vimos en el día de ayer y el posterior veto del presidente. Esto no implica que el presidente no pueda tener sus razones de programa económico, político, para vetar las leyes. Yo no estoy discutiendo acá la razonabilidad ni si las leyes son buenas o malas, si se justifican o no, si tienen financiamiento o no. No es una discusión de técnica política económica, Sí. sino que cuando uno le pregunta a la sociedad, se da cuenta que en esos dos temas, jubilados y universidad, una mayoría social incluye además votantes del propio espacio de Milei, quedan del otro lado, quedan de la vereda de enfrente. Entonces, bueno, esto lo pone por primera vez al presidente en una situación incómoda porque él tiene que tomar la decisión de actuar en contradicción con parte de su base electoral y eso no es algo que le guste a ningún presidente. Se ve sometido a esta situación por cuestiones de tipo institucional, porque tiene minorías legislativas y porque además la oposición pasó de una actitud de mucho, digo la oposición y separo acá al peronismo o al kirchnerismo especialmente porque tiene una postura más dura, pero el resto de la oposición, lo que componían los restos de Juntos por el Cambio, más la oposición, no me acuerdo ahora cómo se llama, el bloque que componen Pichetto, Margarita Stolbizer, Rita Carrió y demás, pasaron de tener una actitud más complaciente y negociadora a tener una actitud más dura y de poner en evidencia algunas de las limitaciones del gobierno, ¿no? Entonces creo que el presidente, bueno, por primera vez aparece no del lado de lo popular, sino del lado minoritario. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto en términos políticos, de su propia imagen y de la dinámica de los acontecimientos. En principio uno podría decir, ¿tiene manera de revertir esta situación el presidente? Sí, seguramente. Si su programa económico es exitoso, y como él anticipó, a partir de ahora vienen todas buenas noticias, es probable que estos vetos puedan quedar en el olvido como tropiezos de los primeros meses de su gobierno. El problema es que si no vienen las buenas noticias y la situación económica entra en un proceso de estancamiento o continúa en un proceso de estancamiento y de recesión como el que viene dominando la escena económica hasta el momento, bueno, estas cosas empiezan a hacerle pagar un costo a la imagen presidencial, ¿no? Y a nivel político, digo, el veto de la ley jubilatoria lo pudo sostener. Ahora, bueno, vetó la ley de financiamiento educativo, pero si arriesga a una derrota política, ¿ahí cómo quedaría parado? Bueno, si además no logra, yo siempre tiendo a pensar que a los oficialismos se les hace siempre más sencillo poder revertir este tipo de situaciones porque cuentan con recursos para negociar
con representantes en las Provincia. dos cámaras que tienen Sí. siempre necesidades a la mano, ¿no? Entonces un oficialismo tiene con qué resolver esa agenda de necesidades. Ahora, si a diferencia del tema de jubilados a esto le suma una derrota política, bueno, creo que no sería positivo para el gobierno, ¿no? No, no, nunca yo tiendo a pensar que, o adelantarme a pensar que tal momento es bisagra, porque, digamos, en realidad no sé si es así, pero sin duda sería la primera vez que al presidente se le revierte un veto y el presidente se ve obligado a tener que regular una ley en la cual él está en contra y él la vetó, ¿no? Creo que en términos de señales políticas hablaría de un presidente que está en una condición de mayor debilidad de la que pensábamos, ¿no? ¿Y él no le alimenta ese discurso de, digamos, la oposición destructiva contra mí, que sostiene en cada uno de sus actos? Sí, pero es el discurso de la victimización Sí, pierde eficiencia si la mayoría de la sociedad no te acompaña. sí. Entonces, lo que uno ve en este momento, en términos de imagen presidencial, sobre todo de la gestión de gobierno, es que el presidente no está acompañado en este momento por la mayoría de la sociedad en términos de apoyos. A ver, básicamente, para hablar el lenguaje antiguo, ¿no? Si estuviéramos en el viejo programa de Gerardo Sofovich y cortamos la manzana más grande, o la mitad de la manzana más grande, queda hoy para el lado de aquellos que tienen una mirada negativa sobre el gobierno, a diferencia de lo que sucedía hasta hace 2 meses. Entonces, ha habido ahí un cambio en la relación entre esas dos mitades. Si bien la sociedad sigue estando dividida en dos, Sí. hoy la mitad más grande es de aquellos que tienen una mirada negativa sobre el gobierno. Si eso significa que se va a traducir en una coalición político-electoral, como señala Milei en el comunicado del veto, yo no lo sé, sospecho que no me imagino un frente compuesto por la izquierda, Lita Carrió, el kirchnerismo, el radicalismo. Me parece que ahí hay como una cosa de provocación, ¿no? Y de intento de alguna manera politizar, Sí, en poner a el todos peor del mismo sentido de lado. la palabra, la marcha del día de ayer. Claro, sí. Pero sí es cierto que es un peligro que de tu lado esté una minoría y del lado de enfrente esté una mayoría, ¿no? Para cualquier gobierno, porque en cualquier momento la sociedad pasa de decirle a Lilita Carrió que no se tiene que juntar con Cristina, a decirle, che, juntate con Cristina para sacarlo a Milei, porque la sociedad es así. Lo que hoy te dice que no, mañana te dice que sí. Pasó en Brasil. En Brasil, el enfrentamiento entre Fernando Henrique Cardoso y Lula dominó la política de los 90 y los 2000, y después cuando llegó Bolsonaro, la sociedad le pidió que se juntaran para sacarlo a Bolsonaro. Entonces, ahí hay que, digamos, hay que tomarle bien el pulso a los acontecimientos, porque la sociedad, cuando quiere castigar a un gobierno, lo castiga con lo que tiene a mano. Sabe que no puede crear el instrumento que sería ideal, el Claro. político ideal, ¿no? Sí. Así como en su momento también ha castigado a todos los gobiernos, Sí, sí, ¿no? sí, 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 Y este está gobierno claro. no está exento de pasar por esa situación en alguna oportunidad. No, Facundo, estamos acá con Facundo Algaizo, legislador de la ciudad, que quiere hacerte una pregunta. Sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Dos consultas. Hola Facundo, ¿cómo andás? Nada más lejos de nosotros de estar con Cristina, pero sí hay un dato importante de que, por ejemplo, como vos bien decís, la sociedad da señales. Nosotros, Cambiemos se crea por las marchas del 8N, a partir de la marcha del 8N. Entonces, guarda cuando gobiernos con sesgo autoritario van por los medios de comunicación o van por la justicia, la sociedad empieza a movilizarse y implica después que se armen nuevos espacios. Y en ese sentido te digo una consulta, ¿no crees de que este argumento de Milei, de que, bueno, el tren fantasma y todo esto, puede hacer agua rápidamente si no llega al veto? Porque parte de los 87 héroes que fueron a comer el asado antiveto jubilados, por ahí no llegan a 87. Y entonces, ¿qué pasa? Parte del PRO estaría votando el veto. ¿Qué pasa con Mauricio Macri? Con el enojo que tiene con las cosas que le están haciendo en la ciudad de Buenos Aires, las cosas que está haciendo Karina Milei contra Mauricio Macri.
¿No crees que todo esto puede generar un efecto? La verdad que si no llega, si va bien el veto y no llegan a tener los votos, si los 87 héroes se transforman en 80 héroes y no llegan y no alcanzan, ¿puede ser un golpe importante para el presidente? Sí, por supuesto. A ver, dos cosas respecto a lo que estabas diciendo vos. Una, por supuesto, yendo a lo último, sería una derrota muy significativa porque, eh, por ejemplo, en términos de señales hacia los mercados, un presidente que veta una ley y que el Congreso se la revierte, es una señal tremendamente negativa, ¿no? De que no hay un control del proceso político, legislativo. Entonces, es difícil en un país que supuestamente está todo el tiempo tratando de dar señales para que vengan inversiones, una confrontación entre el presidente y el Congreso no es una señal positiva para ir a invertir a ningún lado. Pero independientemente recordemos que hay un DNU, el DNU 70, que tiene un rechazo de una de las cámaras y está como pendiente de un hilo, ¿no? Hay muchas instituciones de la Argentina que están funcionando en función de ese DNU y ese DNU podría caer en 3 minutos. Pero digo, independientemente de eso, el otro elemento, vos hablaste de la palabra tren fantasma, un día te convertiste vos en el tren fantasma. Los políticos tienen que tener en cuenta, a ver, vamos para poner un ejemplo, en el año 99 la Alianza llegó para terminar con la corrupción del menemismo. Sí. La gente quería, a ver, ¿cuál era la agenda básicamente de la Rúa? Manteneme el 1-1, Sí. pero Sin corrupción. purificame institucionalmente el país, un país más honesto. Entonces ahí la combinación entre radicalismo y frepaso venía a no cambiar radicalmente la agenda de transformaciones económicas que había hecho el menemismo durante los 90, pero a sanear institucionalmente el país. Eso fue en el 99, en el año 2001 se estaba yendo, caía el gobierno acusado de corrupción, acusado de... Entonces, eso que vos señalás hoy con el dedo y decís que es el tren fantasma, un día la sociedad te dice que vos sos el tren fantasma. Porque aparte, y esto creo que todos los que estamos en esta mesa lo sabemos, pero a veces es bueno que el oyente reflexione un poquito más que el día promedio. Sí. Hay que dejar de hablar de la gente, porque la gente, no hay una gente que dice estoy con la gente quiere un cambio. Hay una gente que quiere un cambio, otra gente, a ver, 56% votó a favor del cambio en El balotaje. En el balotaje, pero 44% votó a favor de que siguiera el gobierno. 44%. O que el cambio no lo hiciera 80-20. O que el cambio no fuera Milei también, ¿no? Me parece que en esa elección se jugó mucho el diablo y el demonio, más o menos, era algo así. Sí, Pero claro. no sé si apoyaban el 44%, apoyaba más. Yo a veces veo que hay una tendencia a engrandecer determinadas posiciones y empequeñecer otras. Y cuando vos vas a los números de las encuestas, vos ves que la sociedad argentina sigue dividida en mitades. Entonces, cuando una parte de tu mitad se te va del otro lado, se te armó, estás a 2 minutos de que se te arme una coalición del otro lado que te puede ganar elecciones, desplazar del poder. A ver, ¿qué tenían que ver Mauricio Macri y Lilita Carrió en el año 2008? Sí, nada. Nada. Y en el año 2015 llegaban de la mano al poder para sacar al kirchnerismo porque la sociedad le había dicho a Lilita Carrió, no me importan los resquemores que vos tenés con Macri, juntate con él y sacame a estos tipos de encima. Es decir, cuando la sociedad se cansa de lo que tiene, te pide que le saques a gritos a ese tipo con lo que tengas a mano, no le importa. Entonces, yo digo, la estrategia de dividir a la sociedad en dos y polarizar es buena si vos tenés la mayoría de tu lado. Ahora, Facundo, y en esto que vos decís, ¿cómo le sigue funcionando a Milei el discurso este de la casta? Porque siguen hablando de la casta y digo, ¿no tiene la casta adentro también? Digo, tiene a Scioli, tiene a Patricia Bullrich, tiene a Luis Petri, que fueron la fórmula presidencial, que eran como parte, ¿no?, de la casta de la que él hablaba, ¿no? ¿Y cómo funciona eso? Para él y para ahora afuera. funciona, pero a ver, es como algo que se repite y empieza a perder eficacia. Claro. ¿No? A ver, Milei podría fortalecer el discurso de la casta si él es muy eficiente
en el gobierno. Entonces, la sociedad, el repudio de la sociedad a la política es un repudio que tiene que ver con una dirigencia política que la sociedad siente que no le resolvió los problemas que le tenía que resolver. Pero si vos venís y tampoco le resolvés los problemas, pasás a hacer de esa casta en 20 minutos. Claro. Entonces, lo que tiene que haber es un éxito en el programa económico de Milei. Entonces, por eso yo siempre digo, yo no soy economista, soy politólogo. No sé pronosticar, tampoco sé muy bien pronosticar políticamente, pero, es difícil, pero seguro un poco más que de economía. Entonces yo lo que digo es, acá puede pasar cualquier cosa en términos económicos. Si pasa lo que el presidente decía el otro día en el programa de Susana Jiménez, que a partir de ahora vienen todas buenas noticias y el programa económico empieza a generar actividad, a mejorar el ingreso, a reducir los niveles de pobreza. Bueno, empieza un círculo virtuoso en el funcionamiento de la economía y bueno, probablemente veamos que el presidente reafirma esa posición de que él es el que viene a terminar con la casta política y a cambiar las condiciones estructurales de la Argentina que le imposibilitaron desarrollarse en los últimos años. Ahora, si eso no pasa, bueno, agarrémonos, ¿no? Porque van a venir tiempos turbulentos. Facundo, me agarro un poco la pregunta de Facundo, del otro Facundo Legaizo, hablando de cómo nació Cambiemos en su momento, con esas marchas masivas, y este momento de la oposición, esta fragmentación que hay, incluso, no sé, dentro del peronismo, que uno ve que se están enfrentados la Cámpora con Kicillof, dentro de lo que es el PRO, que está Bullrich por un lado y Mauricio Macri por el otro, y así podríamos seguir. ¿Favorece al nacimiento de estas coaliciones, como decías vos, o favorece a que la fragmentación a la que juega Milei le sea más favorable? No, la fragmentación es más favorable a Milei, eso está claro, ¿no? Es decir, un escenario político devastado, donde desde el peronismo hasta el principal aliado de Milei, que es el PRO, estén fragmentados y divididos y con tensiones internas, pasando por el radicalismo. Es decir, no hay fuerza política hoy en la cual convivan en armonía y en unidad, ¿no? Entonces, eso sin duda favorece a Milei. Yo, la hipótesis que tengo es que hay que preocuparse menos por la oposición y más por el oficialismo en el análisis. ¿En qué sentido? En que es cierto que la oposición puede estar toda fragmentada o fragmentada, pero también es cierto que la sociedad no está mirando a la oposición, la sociedad mira al oficialismo. Sí. Entonces, si el oficialismo hace las cosas bien, lo banca. Si el oficialismo hace las cosas mal, lo cambia. No importa por quién. A ver, recordemos, porque digo, está en la propia explicación de la llegada de Milei a la presidencia. Si la sociedad actuase en términos de esperando que se genere una oposición con un partido político, que tenga un programa, que tenga cuadros, que sepa lo que va a hacer, no le hubiera elegido a Milei. Tal cual. Pero digo, no porque Milei no tenga la capacidad para ser presidente, no estoy diciendo eso, simplemente porque tenía un recorrido muy corto en política. Y muchas de las cosas que decía que iba a hacer, todo el mundo sabía que eran de difícil concreción en la escena política argentina. Y sin embargo, la sociedad lo eligió igual. ¿Pero por qué lo eligió? ¿Lo eligió porque creía que él iba a poder resolver las cosas o porque en parte quería sacarse de encima determinadas cosas? Bueno, yo creo que ese fenómeno, por supuesto que él logró las dos cosas, ¿no? Él logró ser el depositario de la bronca y también de cierta expectativa. Pero ese fenómeno después puede ser trasladable a cualquiera. Puede aparecer un líder de izquierda que también transmita las mismas sensaciones, que la sociedad puede elegir un líder así, o puede que también la sociedad diga en un momento, bueno, quiero volver a elegir algo que ya elegí. A ver, yo por ejemplo, no sé, miro encuestas de la provincia de Buenos Aires y digo, veo el peronismo en una posición muy sólida. No veo una fuerza política devastada, fragmentada, independientemente de que Máximo y Kicillof se peleen. Veo una fuerza política que sacó 45 puntos en el año pasado, en las elecciones de octubre, y que hoy está en niveles parecidos. Entonces, no veo que no haya una fuerza para oponerse a Milei. Ojo con eso. ojo con subestimar ¿cuánto le faltó a Massa para ganar la elección?
Sí, un poco. 6 puntos. Sí. 6 puntos. A ver, a veces eso puede ser presentado como una derrota total, pero cuando vos te pones a analizar fríamente, si Massa hubiese sacado 6 puntos más, era una elección que estaba empatada. Entonces, no estamos hablando de diferencias tan significativas. 6 puntos pasan de un lado al otro en 3 minutos. Sí, la verdad que se abre un panorama para el año que viene, digamos, interesante para los analistas. Vamos a ver cómo reacciona más. Solo una cosa más te digo. Decime. A ver, es un proceso largo. Tampoco hay que pensar que en la Argentina los gobiernos, si funciona o no funciona, tienen que terminar en minutos. No, eso está Acá claro. faltan elecciones, falta un periodo, falta elección de medio término, que el gobierno después termine sus 2 años de mandato. Entonces, el proceso de conformación de quiénes van a ser los opositores a este gobierno es un proceso que va a llevar su tiempo. A ver, no sé, yo recuerdo que en el 2013 la oposición principal al kirchnerismo la articularon entre Massa y Macri también en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Y después Massa se terminó quedando afuera en el 2015. Entonces digo, es una dinámica que no es precisa, pero que si la sociedad la demanda, a ver, si hay incentivos para ganar, los políticos se juntan, si hay incentivos para llegar. Pagan el costo, van a la tele y explican, me junto con tal porque hay que terminar con este. Y eso ya pasó en la historia argentina muchas veces. Sí, lo que no había pasado es que una persona irrumpa como irrumpió Milei, ¿no? Esto que vos decís, que pasó el año pasado, por los 2 motivos por los que llegó, no parecía haber antes un escenario para que apareciera una persona como Milei. Era o antes eran radicales o peronistas, o después el kirchnerismo o el macrismo. Y se dio en este caso que una persona casi ajena a la política, un outsider absoluto, nada, llega presidente. Me parece que esa es la diferencia. Puede ser que vuelva a pasar eso también. Claro, me parece que antes no había espacio y ahora lo hay. Si la sociedad se cansa de Milei, no busque los partidos políticos tradicionales. Busque también un liderazgo de esas mismas características, quizás de otra orientación ideológica. Sí. ¿No? El escenario está claramente que abierto ahora, sí, exactamente. Así es. Bueno, Facundo Nejamkis es analista político, es director de la consultora Opina Argentina, nos ayuda de vez en cuando a entender un poco más lo que pasa en el país. Facundo, gracias como siempre. Un abrazo grande.